Les voy a hablar del habla y los tipos de expresión oral. La entrevista es un acto comunicativo que se establece entre dos o más personas y que tiene una estructura particular organizada a través de la formulación de preguntas y respuestas. Importancia de la entrevista. En el ámbito educativo, la entrevista nos permite obtener información del alumno, siendo esta muchas veces necesaria para realizar un diagnóstico de su desempeño académico y de sus objetivos académicos o de sus necesidades educativas. Guión de la entrevista. Aquí podemos encontrar las siguientes fases: fase de preparación, fase de apertura, fase de desarrollo y fase de cierre. Guión de la entrevista para el entrevistado. Primera fase, preparación. El habla en el contexto educativo. Participantes, 2. Entrevistado, Leandro Monar, docente. Segunda fase, apertura. Fecha de encuentro, el 16 de julio del 2020. Tiempo de duración de la entrevista de 5 a 6 minutos. Tercera fase, desarrollo. Realizar los saludos respectivos. Introducir al entrevistado en la entrevista. Darle a conocer el tema y objetivos de la entrevista. Pedir la autorización para realizar las grabaciones de la entrevista. Preguntas a realizar. Cuarta fase. Fase cierre. Comunicar al entrevistado que la entrevista va a finalizar. Guión de la entrevista para el entrevistado. El habla. El habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de su lengua para poder comunicarse, elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte con una comunidad lingüística determinada. Tipos de habla. Aquí podemos encontrar la voz, que es la habilidad del control de la respiración y la calidad, tono e intensidad de la voz, es decir, es el uso de nuestras cuerdas vocales en conjunto con la respiración para desarrollar sonidos. La articulación es la reproducción del sonido para la comunicación, es decir, consiste en la gesticulación de la lengua para emitir sonidos. Fluidez, el fluir o facilidad del habla de una persona. La articulación consiste en el ritmo con el cual emitimos el mensaje. Buenas tardes, nos encontramos con Leandro Monar, docente de la Unidad Educativa Buenaventura. Él nos va a ayudar con la entrevista, el habla y los tipos de habla. Muy buenas tardes, encantado de poder ayudarle con su entrevista. Le voy a realizar unas preguntas. ¿Usted considera que es importante el habla entre estudiantes y docentes? Claro que sí, el habla entre docentes y estudiantes es muy importante porque nos ayudaría a recabar información sobre el conocimiento que tienen los alumnos y de esta manera nosotros podemos llegar hacia ellos con acciones más planificadas. ¿Existen técnicas que ayuden a mejorar el habla en los estudiantes? Claro que sí, existen técnicas, una de ellas sería el debate y se podría realizar con el grupo de alumnos y nosotros estaríamos desarrollando con esta técnica el pensamiento crítico en los estudiantes, además de que ellos respeten las opiniones ajenas, también para que puedan tener una mayor agilidad en sus respuestas. ¿Cree usted que mediante el habla se puede persuadir a los estudiantes? Sí se puede persuadir a los estudiantes. Y un ejemplo sería si nosotros en el aula hablamos de una película, estamos hablando de una película, recabamos toda la información preguntando a los estudiantes, ellos nos van a contestar y ahí podemos nosotros decirles que esta película se basó en un libro y ahí nosotros estamos persuadiendo a que ellos o incitando a que ellos puedan leer. Ese sería un ejemplo de persuadir a los alumnos. ¿Qué métodos usaría para desarrollar el uso correcto del habla en los estudiantes? Podría ser mediante una expresión musical o un juego en los niños pequeños. Podríamos escuchar una canción
la escuchamos repetida, varias veces repetimos la canción. Puede ser una canción donde que haya varios participantes, pueden ser la canción de los pollitos, podemos repetir cómo hacen los pollitos, de esta manera estamos vocalizando y podemos mejorar el momento de hablar. Y al final de todo podemos juntarnos entre todos, juntar a todos los alumnos y hacer que canten junto con la maestra y ahí nosotros estaríamos ayudando a que ellos puedan vocalizar mejor las palabras. ¿Cómo beneficia el uso adecuado del habla en el ámbito educativo docente-estudiante? Un beneficio podría ser que al utilizar muy bien el habla, nosotros podemos darnos a entender de una mejor manera, porque si bien es cierto, si nosotros no utilizamos bien el habla, hay palabras que tienen varios significados y no nos van a poder entender el maestro. Si nosotros somos alumnos, el maestro no nos va a poder entender lo que nosotros que le queremos decir o le respondimos a alguna palabra o alguna pregunta. Muchas gracias. De nada, con gusto.